El descubrimiento de Tiktaalik rosee en 2004 en la isla de Ellesmere, en el Ártico canadiense, representó un hito monumental en la paleontología evolutiva, proporcionando la evidencia fósil más convincente hasta la fecha de la transición entre los peces y los primeros vertebrados terrestres. Este extraordinario fósil, datado en aproximadamente 375 millones de años, en el período devónico tardío, captura magistralmente un momento crucial en la historia de la vida, cuando los vertebrados comenzaron su conquista de los ambientes terrestres. Tiktaalik, cuyo nombre proviene de la lengua inuktitut y significa pez de aguas profundas, no es simplemente otro eslabón perdido, sino una ventana excepcional a cómo las aletas de los peces se transformaron en las extremidades de los tetrápodos, cómo las branquias dieron paso a los pulmones, y cómo el cuerpo de los vertebrados se reconfiguró para enfrentar los desafíos físicos de la vida fuera del agua. El equipo de investigación liderado por Neil Subin, Edward Aisler y Ferish Jenkins encontró Tiktaalik después de años de búsqueda metódica en formaciones geológicas del Devónico superior, guiados por predicciones evolutivas sobre dónde y cuándo deberían aparecer estos fósiles transicionales. El espécimen tipo, un esqueleto casi completo de unos 2.7 metros de longitud, reveló una combinación sin precedentes de características de pez y tetrápodo. Su cráneo, plano y con los ojos en la parte superior como un cocodrilo moderno, mostraba claras adaptaciones para vivir en aguas poco profundas y posiblemente asomarse a la superficie. Las branquias y escamas propias de los peces coexistían con un cuello móvil, ausente en los peces típicos, y costillas robustas que podrían haber ayudado a soportar el cuerpo fuera del agua. Pero fueron las aletas pectorales de Tiktaalik las que causaron mayor revuelo científico, estructuras óseas robustas con equivalentes claros al húmero, cúbito y radio de los tetrápodos, articulaciones que permitían flexionar la muñeca, y pequeños radios óseos que prefiguraban los dedos, todo ello aún integrado en una aleta con rayos dérmicos. El análisis detallado de la anatomía de Tiktaalik ha proporcionado insights profundos sobre las adaptaciones necesarias para la transición agua-tierra. Su sistema respiratorio, inferido a partir de la estructura de las costillas y la cintura pectoral, sugiere una capacidad pulmonar desarrollada que complementaría la respiración branquial en aguas pobres en oxígeno o durante incursiones terrestres breves. La robustez de sus costillas, inusual para un pez, indica una posible función de soporte del cuerpo contra la gravedad en ambientes de aguas muy someras o durante breves excursiones terrestres. Su oído, estudiado a través de la estructura del hueso mandibular, muestra características intermedias entre el sistema de línea lateral de los peces, para detectar vibraciones en el agua, y el oído medio de los tetrápodos, para captar ondas sonoras en el aire. Incluso su pelvis, más desarrollada que en los peces contemporáneos, aunque no aún fusionada a la columna vertebral como en los tetrápodos verdaderos, sugiere una capacidad de movimiento en el sustrato más avanzada que en sus antepasados puramente acuáticos. El ambiente en el que vivió Tiktaalik era radicalmente diferente del Ártico actual. Durante el Devónico tardío, la isla de Ellesmere formaba parte del supercontinente Euramérica y estaba situada cerca del Ecuador, con un clima cálido y húmedo. Los sedimentos de la formación Fram donde se encontró Tiktaalik indican un sistema fluvial de aguas poco profundas con canales meándricos, llanuras de inundación y posiblemente zonas estuarinas. Este ambiente de transición, sujeto a fluctuaciones estacionales en el nivel del agua y la disponibilidad de oxígeno, proporciona el contexto ecológico perfecto para entender por qué evolucionaron las adaptaciones pioneras de Tiktaalik. La competencia por recursos en aguas someras y la necesidad de escapar a zonas de aguas más oxigenadas o de trasladarse entre cuerpos de agua durante épocas secas probablemente impulsaron la evolución de características que más tarde permitirían la conquista definitiva de la Tierra. La posición filogenética de Tiktaalik, cuidadosamente analizada mediante estudios cladísticos, lo sitúa como un taxón hermano de los primeros tetrápodos verdaderos como Acanthostega e Ichthyostega, pero más derivado que otros peces de aletas lobuladas como Panderichthys y Eustenopteron. Este árbol genealógico evolutivo, respaldado por más de 30 características anatómicas, muestra claramente cómo Tiktaalik llena un vacío morfológico crítico entre los peces sarcópterigios y los tetrápodos primitivos. Su mezcla única de rasgos apoya firmemente la hipótesis de que las extremidades de los tetrápodos evolucionaron primero para funciones acuáticas, como empujarse en el fondo o moverse en aguas muy someras, y solo posteriormente fueron cooptadas para la locomoción terrestre. Los estudios biomecánicos de las aletas de Tiktaalik han revelado capacidades funcionales sorprendentes. Modelos tridimensionales basados en los fósiles muestran que sus aletas pectorales podrían haber soportado peso, permitiendo posturas similares a las de una flexión de brazos, aunque probablemente no una verdadera marcha terrestre. La articulación de la muñeca presentaba movilidad tanto para la pronación-supinación como para la flexión-extensión, anticipando la versatilidad de las extremidades tetrápodas.
Estas adaptaciones sugieren que Tiktaalik utilizaba sus aletas reforzadas para caminar en el fondo de aguas poco profundas, estabilizarse contra corrientes o posiblemente empujarse brevemente sobre superficies fangosas, comportamientos que presagian la locomoción terrestre pero aún dentro de un contexto predominantemente acuático. El descubrimiento de Tiktaalik ha tenido profundas implicaciones para nuestra comprensión de la evolución de las extremidades. Los estudios genéticos del desarrollo, evo-devo, en vertebrados modernos han identificado redes de genes conservadas, como los genes OX y TBX, que controlan el desarrollo de las aletas y las extremidades. Sorprendentemente, estos sistemas genéticos son capaces de producir estructuras similares a las de Tiktaalik cuando se manipulan experimentalmente en peces, proporcionando un puente molecular entre las observaciones paleontológicas y los mecanismos evolutivos subyacentes. Esta convergencia entre el registro fósil y la biología del desarrollo ofrece uno de los ejemplos más convincentes de cómo la evolución modular y la cooptación de sistemas existentes pueden producir innovaciones morfológicas radicales. El cráneo de Tiktaalik ha proporcionado igualmente información revolucionaria sobre la transición a la vida terrestre. Su estructura aplanada, con los ojos en la parte superior de la cabeza y las narinas internas, coanas, desplazadas hacia atrás, sugiere adaptaciones para vigilar presas o depredadores desde aguas poco profundas y posiblemente respirar aire superficialmente. La pérdida de los huesos que en los peces óseos conectan el cráneo con la cintura escapular, el hueso cleitrum está reducido, le confería un cuello móvil, una innovación crucial para la alimentación y la percepción sensorial en tierra. El análisis de la microestructura ósea de sus escamas y huesos revela patrones de crecimiento estacional, posiblemente relacionados con fluctuaciones ambientales que pudieron haber impulsado la exploración de nuevos nichos ecológicos. La importancia de Tiktaalik trasciende su valor como fósil transicional. Su descubrimiento validó el poder predictivo de la teoría evolutiva. Los investigadores seleccionaron deliberadamente rocas del Devónico medio tardío en Canadá basándose en predicciones sobre dónde deberían encontrarse formas intermedias entre peces y tetrápodos. El éxito de esta búsqueda guiada por la evolución representa un triunfo del método científico y una refutación contundente a los argumentos creacionistas sobre la ausencia de formas transicionales. Además, Tiktaalik ha redefinido nuestra comprensión de la evolución como un proceso de remodelación modular más que de cambio súbito, mostrando cómo nuevas funciones emergen mediante la modificación de estructuras existentes en respuesta a presiones ambientales. Los estudios paleoecológicos del ecosistema de Tiktaalik revelan una comunidad biótica en transición. Los sedimentos de la formación Fram contienen restos de otros peces, como placodermos y peces óseos primitivos, plantas vasculares tempranas, progimnospermas y licófitas arbóreas, y artrópodos terrestres primitivos. Este contexto ecológico sugiere que Tiktaalik habitaba un mundo donde las márgenes de los cuerpos de agua estaban siendo colonizadas por vegetación cada vez más compleja, creando nuevos microhábitats y cadenas tróficas que probablemente favorecieron la exploración evolutiva del ambiente terrestre. La coevolución entre plantas y animales durante este periodo pudo haber creado las condiciones ecológicas que hicieron posible, y luego favorecieron, la transición a la vida terrestre de los vertebrados. El descubrimiento de Tiktaalik también ha transformado nuestra comprensión de la cronología de la transición agua-tierra. Antes de su hallazgo, se pensaba que los primeros tetrápodos verdaderos como Ichthyostega y Acanthostega, datados en unos 365 millones de años, representaban las primeras etapas de esta transición. Tiktaalik, unos 10 millones de años más antiguo pero con características más derivadas que otros peces transicionales conocidos, demostró que muchas adaptaciones clave para la vida terrestre evolucionaron mucho antes de que los vertebrados abandonaran completamente el agua. Esta compresión del calendario evolutivo sugiere que la transición fue un proceso gradual y multifásico que ocurrió durante decenas de millones de años, con diferentes linajes experimentando diversas combinaciones de adaptaciones en diferentes momentos. Los avances técnicos en el estudio de Tiktaalik han sido notables. La tomografía computarizada de alta resolución ha permitido visualizar estructuras internas sin dañar los valiosos fósiles, revelando detalles de la articulación de las aletas y la estructura del cráneo. Los análisis de elementos finitos, FEA, han modelado las tensiones biomecánicas en sus huesos, proporcionando insights sobre sus capacidades locomotrices. Las técnicas de preparación microscópica han expuesto estructuras delicadas como los radios dérmicos de las aletas y las suturas craneales. Estos métodos, combinados con enfoques tradicionales de anatomía comparada, han hecho de Tiktaalik uno de los fósiles transicionales mejor entendidos desde el punto de vista funcional. El impacto científico de Tiktaalik se extiende más allá de la paleontología. En medicina, el estudio de cómo las aletas se transformaron en extremidades ha proporcionado nuevos conocimientos sobre malformaciones congénitas en humanos.
En robótica, sus patrones de locomoción han inspirado el diseño de robots, anfibios, capaces de moverse en múltiples entornos. En biología evolutiva del desarrollo, ha estimulado investigaciones sobre la evolución de las redes genéticas que controlan la formación de las extremidades. Y en la enseñanza de las ciencias, se ha convertido en un caso paradigmático para explicar la evolución y el método científico. Las preguntas que persisten sobre Tiktaalik siguen guiando nuevas investigaciones. ¿Con qué frecuencia y por cuánto tiempo podía aventurarse en tierra? ¿Cómo era exactamente su sistema respiratorio y cómo dividía la función entre branquias y pulmones? ¿Cuál era su posición exacta en la cadena trófica y qué papel jugó su dieta en la evolución de sus características terrestres? Cada nuevo espécimen descubierto, hasta ahora se han recuperado varios individuos en distintos grados de completitud, aporta piezas adicionales a este fascinante rompecabezas evolutivo. En el panorama más amplio de la historia de la vida, Tiktaalik representa un momento de extraordinaria innovación evolutiva, cuando los vertebrados comenzaron a explorar un nuevo mundo fuera del agua, sentando las bases para la increíble diversidad de tetrápodos que vendría después, desde ranas y lagartos hasta dinosaurios y humanos. Su estudio nos recuerda que las grandes transiciones evolutivas no ocurren de la noche a la mañana, sino a través de incontables pequeñas modificaciones acumuladas durante generaciones, cada una conferiendo alguna ventaja en su contexto ecológico particular. El legado de Tiktaalik Rosé perdura no solo en los museos donde se exhiben sus fósiles, sino en nuestra comprensión misma de cómo funciona la evolución. Como puente entre dos mundos, el acuático y el terrestre, encarna perfectamente el concepto de forma transicional, mostrando que las grandes innovaciones evolutivas no son saltos imposibles, sino transformaciones graduales donde cada etapa es funcional y ventajosa en su propio contexto. En este sentido, Tiktaalik es mucho más que un fósil excepcional, es un testimonio del poder de la selección natural para producir complejidad a través de pequeños cambios acumulados, y una ventana única a uno de los capítulos más trascendentales en la historia de la vida en nuestro planeta.